en el caso de que necesiten. Bueno, esta es una sesión que es importante, así que la van a querer revisar. Permítanme, solo comparto pantalla. Ok, voy a cerrar esto. Y acá está la tutoría. Ok. Bueno, la sesión de ahora, voy a cerrar esto, permítanme. Ok, la sesión de ahora corresponde a la tutoría número 5, pero vamos a abordar la unidad número 4. Entonces, hemos estado viendo bastante contenido relacionado al currículo nacional. Han hecho ustedes un análisis de los diferentes enfoques, los diferentes modelos, algunos lineamientos que son importantes tener como referencia para pasar a la parte que más nos interesa de esta asignatura, que es adquirir las competencias para en un momento de la vida, ojalá que así les suceda, puedan tener la oportunidad de estar en procesos de actualización, procesos de adecuaciones curriculares en los que sí se requiere bastante conocimiento. De esos enfoques que cualquiera diría es demasiado contenido para simplificarlo en un cuadro comparativo, pero toda esa información es importante ya al momento de poner en práctica esos conocimientos. Y bueno, la tarea del cuadro comparativo ya se encuentra calificada hoy al final no, hoy no, esta semana, al final, ahí por el miércoles, jueves, creo que terminé de calificarlos todos. Teníamos como límite, como ya sabían, la entrega hasta el viernes, ¿verdad? Entonces muchos trabajaron hasta esa fecha y la entregaron. Para los que van a escuchar la grabación, yo creo que ustedes, Kenia y Álvaro, sí entregaron. Para los que van a escuchar la grabación y no lograron la entrega, solo quería confirmar si habían entregado, si habían recibido los correos en el que se les ampliaba el plazo. Es importante estar pendiente del correo institucional para situaciones así porque ayuda. Muchos creyeron, bueno, algunos creyeron que ya habían perdido el tiempo para la entrega, entonces no lo entregaron cuando sí se había dado un plazo, lastimosamente, ¿verdad? En relación a la prueba evaluada, ¿tienen algunas dudas con respecto a sus notas? ¿Había alguna interrogante que los confundió, etcétera? A ver si me lo pueden plantear. Buenos días, licenciada. Hola Álvaro, buenos días. Fíjese que no he revisado todavía. No sé si hizo alguna retroalimentación o solo está calificado, pero... No, de la prueba evaluada es solo la calificación. Bueno, pero Ok. sí, lo voy a Usted tuvo revisar más tarde. inconveniente, ¿verdad? Para entrar a la plataforma. ¿O no fue usted? Sí, bueno, no, pero aquí el problema en la unión es el internet. Es, La conectividad. sí, porque incluso estoy desde las 7:30, estoy intentando entrar aquí A la sesión. a la sesión y hasta ahorita acaba de abrirme. Todavía me estaba hablando usted que ya está Álvaro, decía, pero yo no le podía contestar porque no me cargaba completamente. Ah, Pero ese es el problema viejo que tenemos aquí en la unión, de en verdad. la Unión. Sí, pero más que todos nosotros que vivimos ya en las orillas, fuera de la Ah, Unión. Entonces, los sistemas aquí son muy antiguos, ya quizás las cajas y todo están sobrecargadas. ok. Vale. Ok. Entonces, igual, la prueba, eh, sí hubo buenas notas. Hubo 10, 9. En ese rango anduvo. También tuvieron algunas dificultades probablemente que bajaron del 5, pero esos sí son pocos. Como yo les comenté,
muchos de los contenidos que abordamos en estas sesiones son los contenidos que se evalúan en las pruebas. Pero igual, todavía tenemos actividades que restan y que nos van a servir en el caso de que hayamos salido mal en el examen, para levantar un poco la nota, ¿verdad? Y que posible que no se nos vaya tan abajo. Veamos. Entre los contenidos que vamos a abordar este día van a ser dudas generales, ¿verdad? En cuanto a las actividades que estamos realizando. Vamos a abordar el contenido de educación y cultura, que es un contenido bastante interesante de cómo influye la cultura en la educación y la importancia de que se vincule al currículo, porque a veces se salta un poco. Y esto les va a servir también a ustedes para su actualización, para el trabajo, el más grande que tenemos, ¿verdad? Vamos a comenzar con la primera parte, que es donde ya más o menos vamos a ir abordando esta parte. La transversalidad del currículo, la adecuación curricular como respuesta a la diversidad y las necesidades educativas especiales. Otro de los puntos quizás un poco olvidados en las actualizaciones curriculares, que es esta parte, dar respuesta a la diversidad y a las necesidades educativas especiales. Veamos, hay una aclaración que es necesario hacerla, que necesito que ustedes la conozcan para llevarla a un consenso. Probablemente se van a dar cuenta, porque con el otro grupo se va a hacer lo mismo, se van a dar cuenta que hay gente que sí lo aceptó, ustedes deciden. Bueno, uno de sus compañeros ha planteado que en este periodo de vacaciones al que van a entrar ustedes, se les dejen habilitados espacios de entrega de tareas, estas las más próximas, por ejemplo, quiero ver, el ensayo creo que lo entregan después de vacaciones. Entonces, que el ensayo se quede habilitado u otra tarea también queden habilitadas para que puedan entregarlas. El compañero manifestaba que quiere avanzar y la verdad que así como él, muchos probablemente quieran hacerlo porque igual de ustedes no es culpa que el ciclo se haya alargado tanto. En el caso si ustedes tienen tiempo para realizar las actividades, lo podrían hacer en ese periodo. Esto no significa que se les vayan a afectar las fechas de entrega. Van a estar habilitados desde ya, pero no significa que ya lo tengan que entregar, sino que la fecha de entrega es la que ya está estipulada. Entonces nos pedía el coordinador que llegáramos a un consenso con ustedes para ver si están de acuerdo que se realice eso. De lo contrario, igual yo le comunico a él. Así que les doy la palabra. Yo sé que solo son dos, pero por el momento vamos a partir de lo que opinen ustedes. A ver. Kenia. Por mí está perfecto, licenciada, si pudiéramos avanzar un poquito en lo que se acerca a la entrega de la tarea, mejor. Perfecto, ¿verdad? Sería, al menos yo estoy de acuerdo. Sí, ¿verdad? Ok. Álvaro. Tengo que cambiar. Sí, yo acuerpé la moción del compañero. No estoy de acuerdo con todos los argumentos que él presentó, pero porque se Ya les vieron dijo algunas a cosas. todos. Sí, los pasó en un grupo ahí, pero fíjese Ok. que siempre nos ha sucedido, bueno, al menos en mi caso, por ejemplo, la empresa para la que transportamos personal va a cerrar a partir del 7. Yo salgo de trabajar el 8 en la madrugada y de ahí volvemos hasta el 3 de enero. Pero casi siempre que yo tengo una vacación, también la universidad está cerrada. Entonces, no habilitan material, tampoco me da la oportunidad de avanzar. Por eso también estaba de acuerdo con el compañero en que sí era posible que Ajá. estuviera disponible el material, pues era una gran ventaja también para mí. Sí. Entonces, sí, ya lo manifestó él en un grupo, porque no sabíamos. Entonces, si ya
Ajá, sí, y más o menos así entendí por el coordinador, pero no me había quedado tan claro. Entonces, si él ya lo manifestó, quiere decir que ya la mayoría sabe. Entonces, y la verdad que al igual que ustedes, yo no lo veo para nada mal. No sé qué otros argumentos les planteo a ustedes, pero yo no lo veo mal por la misma situación. Ustedes ahorita van a entrar, se van a enfriar un poquito, entonces antes de enfriarse pueden realizar otra actividad. Probablemente otras asignaturas no acepten esta dinámica porque no se prestan Ah, a las licenciada, características estas, dígame. la única duda que tenían algunos compañeros es algo que usted acaba de aclarar, que las fechas de entrega no variarían, porque según algunos quizás temían que se adelantaran las fechas de entrega también, pero usted lo acaba de aclarar. En esa situación sí habría que comunicársela a ellos. No variarían, pero permítanme, déjenme confirmar con el coordinador en ese momento. Voy a confirmar con él, permítanme. Ahorita lo estoy confirmando. Ok. En efecto, no variarían. Entonces, igual, nosotros, me surgió la duda ahorita que usted lo comentó, pero sí, no varían las fechas de entrega, estarían habilitados los recursos. Entonces, como les decía, es más práctico para ustedes, el que quiera avanzar, avance, y el que no, pues no, ni modo, ¿verdad? Pero no significa que no va a tener el tiempo para realizar la actividad. Igual, el ciclo por eso se alargó con el propósito de que ustedes puedan avanzar, no, con el propósito de que no se les acumulen en 3 meses eran, ¿verdad? En 3 meses todas las actividades, que no era lógico ni tampoco pedagógico para ustedes. Y tampoco quitar actividades que les permiten fortalecer las competencias para cada asignatura. Y por eso esta variación. Entonces, sí. Si ya ustedes lo conversaron y el miedo era ese, pues desde ahorita ya con la grabación les queda claro que no, que las fechas de entrega no varían, eh, y que, y que igual ustedes van a tener el tiempo para realizarlo. Eso sí, bueno, yo igual, yo voy a estar pendiente, pero no va a ser una respuesta tan pronta, digamos, pero igual nosotros vamos a estar pendientes en el caso extremo de que hayan dudas eh, bastante grandes y que pueda ser que todos estén afectados con esa misma duda, las solventamos en medio de vacación. Por mí no hay problema. Esa es la única situación. Ok, ya después de esta aclaración pasamos a hablar un poco sobre la tarea que probablemente es la que ustedes van a realizar ahorita en este periodo de vacaciones, que es la más próxima. Claro, probablemente usted realice esta tarea que va para el 22 de enero y quiera realizar otra actividad. ¿Cuál es la otra actividad? Es la actividad 3, es la que yo les comentaba desde el principio. Sí, enfoques, esta tarea es bien sencilla, es un ensayo, ustedes ya están bastante acostumbrados a realizar ensayos, entonces realizan el ensayo y si les queda tiempo, yo sí les sugiero y les insisto en eso, en que avancen en la tarea 3. El problema, como ya les dije en otras tutorías de la tarea 3, es que no pueden hacerla de un día para otro. El ensayo sí, ya van a analizarlo, sí se presta como para hacerlo de un día para otro, pero la tarea no, la tarea 3 no. Entonces, probablemente el espacio de entrega de la tarea 3 también va a quedar habilitado de la primera parte. Entonces, avancen lo más que se pueda en esa tarea. Solo déjenme confirmar. Nos, quiero ver, cancelo.
la entrega. ¿Qué día es la entrega de la primera parte de la tarea 3? Ahorita les confirmo. Estamos en diciembre. Tarea 2, tarea 3, es el 29. Imagínense, miren la diferencia de tiempo. La entrega 3, parte 1, es el 29 de enero. Y la entrega 2, la entrega de la tarea 2, que es este ensayo que les voy a explicar a ustedes ahorita, es el 22. Entonces tenemos 2 tareas que se les van a casi unir. Por el hecho de las vacaciones probablemente, y además de que la tarea 3, la parte 1, se les ha insistido desde el principio, ya debería de llevar un avance considerable. Y para eso se hizo aquella asesoría también. Entonces, es necesario que sí, estas 2 tareas ya las vayan trabajando y así es bastante factible lo que decía el compañero. Entonces, en relación a la tarea 2, porque la tarea 3, parte 1, ya se explicó bastante. Entonces, en relación a la tarea 2, es un Una pregunta, ensayo. licenciada, Dígame. antes de que avancemos. Ah, Esa asesoría no quedó grabada, ¿verdad, licenciada? Porque yo no pude estar por cuestiones sí, de trabajo. no quedó grabada, Álvaro, pero podemos, si gusta, en esta sesión que ya estamos para salir a las vacaciones, podemos abordar algunos de los puntos que abordamos en esa sesión, porque si no, esas asesorías no van a quedar grabadas. Ya, sí. Bueno, Ok, gracias. ok. Veamos, tenemos la entrega de la tarea, como les decía, que es un ensayo bastante sencillo. Es sobre los retos en la atención de las necesidades educativas especiales en El Salvador. Vamos a realizar ese análisis sobre la atención a las necesidades educativas. Se van a dar cuenta por medio del análisis que probablemente en el currículo nacional hayan detalles que se tienen que solventar para de verdad atender a las necesidades educativas de los niños y niñas del país. Entonces, esta actividad la vamos a entregar el 22 de enero. El 22 de enero. Como el tiempo límite, ustedes ya saben, a las 11:55. Tenemos el porcentaje de la actividad y corresponde al 15% de la nota general de la asignatura. Entonces, es un porcentaje bastante amplio. Hay que tratar de hacer las actividades de acuerdo a las indicaciones que se les vayan a dar. Los materiales de lectura. El material de lectura es el capítulo 4, que de hecho es el que vamos a abordar en esta sesión. Entonces les va a servir de análisis o como de preámbulo de la lectura para que se den cuenta o de qué trata el contenido, que es sobre la dimensión intercultural del currículo, contextualización y adecuación curricular en el quehacer docente. Ahí le da el rango de páginas, que es importante que tome nota para que desde ahí comience a hacer su análisis. Y el otro material de apoyo son las políticas, tratados internacionales y leyes relacionadas con la inclusión y la atención a la diversidad. A continuación, se ofrecen algunas sugerencias, toman en cuenta en su investigación. La política de educación inclusiva, que creo que el recurso sí está ahorita en la plataforma disponible para ustedes. La política de educación inclusiva hace bastante énfasis en la importancia de atender de forma eh, inclusiva a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, en el sentido de hacer adecuaciones, de adaptar el currículo, de adaptar los recursos, la metodología, para que se pueda atender efectivamente a estos estudiantes. Veamos, la Política Nacional de Educación y Desarrollo para la Primera Infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño, que ahí también vuelve a hacer énfasis en uno de los derechos más importantes, que es la educación, y también en la educación inclusiva, sin discriminación. Y la ley Crecer Juntos, que es la nueva ley del gobierno, en la que igual
como todos sabemos, hacen énfasis en la importancia de la primera infancia, de la educación en ese periodo de vida y cómo se vuelve significativo por el largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, el procedimiento es que usted, bueno, el ensayo se va a entregar de manera individual, eso ya lo sabemos, debe ser enviada en formato PDF y ahí le ponen la indicación de cómo debe llevar su nombre. Vamos a realizar la lectura de los materiales de apoyo propuestos y va a realizar también la búsqueda profunda de otros materiales que puedan ampliar su conocimiento. Miren, con respecto a esto, el cuadro comparativo, por ejemplo, requería que ustedes hicieran investigación aparte, que no solo se quedaran con la investigación del material de lectura. ¿Qué sucedió? Al solo quedarnos con el material de lectura y, por ejemplo, en la parte donde veíamos que tenían que esquematizar, poner un esquema del, del, del modelo que estaban evaluando o analizando, se dieron cuenta muchos que el material ya tenía un esquema. Entonces fácilmente dijeron, pongo una captura. Y no era la idea. La idea era que ustedes crearan su propio esquema. Entonces pasó con muchos que pusieron la captura y la verdad que sí, era necesario que realizaran el esquema. ¿Por qué? Porque por medio del esquema ustedes iban a comprender mucho más de qué trataba lo que estaban analizando. ¿Por qué insisto en eso? Como solo se quedaron algunos con la lectura del material, no había de dónde más sacar para el esquema. Entonces, por eso se hace énfasis en que sí va a realizar la lectura del material, pero también haga una búsqueda bibliográfica de otro contenido que le pueda abonar a lo que usted está analizando. Veamos, por eso dice, realice una búsqueda profunda de otros materiales que puedan ampliar su conocimiento. Y la importancia de citar bajo el método APA. Porque usted me podrá decir, sí, investigué. Ajá, pero ¿y dónde está lo que investigó? Entonces, si usted cita correctamente con el método APA, yo voy a identificar mejor dónde está lo que usted está analizando y sus citas. Veamos, el tema del ensayo ha sido asignado desde el inicio del ciclo. El tema va a ser los retos en la atención de las necesidades educativas especiales en El Salvador. Entonces, usted tiene la lectura normal, teórica del material, pero va a ir a analizar qué es lo que sucede en la práctica. Por eso dice, necesidades educativas especiales en El Salvador. Vamos a redactar, va a redactar su ensayo como mínimo 5 páginas y máximo 7. Igual, si se le pasa de 7 no hay problema. Tomando en cuenta la siguiente estructura. Esta estructura de ensayo permite hacer un análisis bastante profundo del contenido que usted está abordando en un ensayo. Lo que quiero aclarar es que no tiene que poner, no es necesario poner, bueno, introducción sí, pero la parte de desarrollo no es necesario ponerlo porque se entiende. Conclusiones tampoco es necesario ponerlo. La bibliografía sí. La palabra, me refiero a la palabra, no es que no va a poner nada de eso. Entonces, si usted escribe en párrafo, ¿verdad? Pero en una sola línea sin hacer la división, esta es una introducción, este es un desarrollo, esta es una conclusión, al hacer la lectura se sobreentiende. Igual, muchos hacen la división que tampoco hay problema con eso. En introducción, debe contener un esbozo de 100 palabras sobre los contenidos desarrollados en el ensayo. 100 palabras. En esta parte se debe ocupar toda la creatividad para cautivar la atención del receptor y motivar a que siga leyendo las demás partes del ensayo. Entonces, en la introducción no solo voy a ver reflejado el contenido del libro, sino probablemente usted nos va a dar una pincelada de la investigación que ha realizado, cómo se atiende las necesidades educativas en el país, un poco de eso, para ya adentrarnos en el desarrollo.
ya en el desarrollo, que sí es el cuerpo central del ensayo académico, por consiguiente, la que más extensión debe ocupar, concretamente alrededor del 80%. Aquí se expone o argumentan todos los puntos necesarios para sostener la idea principal del trabajo, a la que también se le conoce como tesis. Algunas estrategias organizativas para el desarrollo de un ensayo dependen del objetivo fijado por el autor, que es usted, pero en general son las siguientes. Va a ser el análisis principal, va a describir las diferentes partes alrededor de la idea principal. Va a comparar y contrastar. Acá en esta parte de comparar y contrastar, usted puede comparar lo que dice la teoría con lo que dice, por ejemplo, la ley Crecer Juntos. ¿Qué dice un libro? Que es el que usted está analizando, pero ¿qué dice la ley Crecer Juntos? Que ya es una idea, es una ley que va a poner en práctica muchas acciones para llevarla a cabo. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Si hay, si no las hay, hacer la relación. Ese como ejemplo, ¿verdad? La ley Crecer Juntos, usted puede utilizar la política de educación inclusiva también, o los demás libros o recursos que se le sugiere. Va a definir, aclarar cualquier palabra o concepto que pueda contribuir al entendimiento del lector. Causa y efecto, va a investigar los orígenes y las posteriores consecuencias que dan lugar a la idea principal. Entonces, como es un ensayo, probablemente usted comience planteando una problemática. Entonces, esa es la idea. A ver, cuando tiene características científicas, un ensayo, la idea es que usted comience planteando un problema. Y aunque no quede claro que usted está planteando un problema, a la larga de la lectura, inevitablemente usted lo plantea. Entonces, en el desarrollo, usted puede ir planteando el problema y con el problema, trabajando el problema, puede ir haciendo la parte del análisis, de comparar y contrastar, definición, causa y efecto, para que tenga un orden lógico el ensayo que usted esté trabajando. Y las conclusiones, que ya ustedes ya están acostumbrados a realizarla, es la parte donde se recopilan las ideas más destacadas, expuestas en todo el ensayo, en la introducción y el desarrollo. Debe dejar clara la respuesta definitiva a la pregunta planteada, la cual en este caso es cuáles son los retos que existen en torno a la atención de las necesidades educativas especiales en el país. En la conclusión, es importante que elabore un argumento que sea impactante, abarcador, que sea capaz de mantener en la mente del lector una vez más se haya culminado el texto. Se van a dar cuenta que hay mucho contenido y hoy más, con el lanzamiento de la ley Crecer Juntos, se van a dar cuenta que hay mucho contenido donde hacen un análisis de cómo se llevaba la práctica. Es más, como tiene características de ensayo científico, usted puede venir y consultarle a alguien que ya esté en el entorno educativo y que sepa de cómo se está atendiendo, de preferencia público, ¿verdad? Porque privado hacen modificaciones y probablemente hay una atención más personalizada. Pero en el sistema público, ajá, ¿cómo están haciendo? Entonces, fuera bueno tener como recopilar esa información, aunque no vaya a culminar con un análisis científico, pero sí recopilar la información para tener una idea y que su ensayo tenga fundamento. Ya saben, la entrega de la tarea se efectúa a través del aula virtual de la asignatura en la sesión tareas. Eso ya lo tienen identificado. Hay que organizar bien y participar lo antes posible en la entrega de la tarea, lo que les comentaba. Los trabajos deben ser individuales y originales. Aquí es importante detenernos un poco. Tenemos dos grupos, entonces corremos el riesgo de que entre los grupos se compartan las tareas. Por esa razón, como un acuerdo, tenemos también que si hay una tarea sospechosa, vamos a tener que hacer comparación con el análisis de
los otros trabajos del otro grupo. Entonces, para no caer en eso, porque ya nos ha pasado en otras asignaturas, tratemos de evitar compartirnoslo, porque a veces nosotros por ayudar, como compañeros, por ayudar, no nos ayudamos a nosotros mismos y podemos caer en el plagio, porque por accidente a su compañero decidió tomar todo lo que usted había puesto para él también. Entonces, mejor hay que evitar eso. Mejor no lo comparta. Es nuestra sugerencia. Acá se les presentan algunos pasos para generar un ensayo que fuera bueno que los lean. En el ensayo, las características del ensayo, la más principal o la principal es que ustedes además de hacer la lectura y el análisis del contenido, vengan y comiencen a hacer un machote, un borrador. Y ya luego, después del borrador, comenzar a hacer ya la estructura casi que final de su ensayo. Y así, sin querer, va a tener alrededor de 3 revisiones su ensayo. Entonces no van a haber ni errores probablemente ortográficos porque usted ya pasó 3 veces analizándolo y arreglándolo. Entonces, es ideal, ¿verdad? Que sigan estos pasos. Por eso, esta parte va a quedar habilitada para que puedan avanzar un poco. Esto con respecto al ensayo. ¿Tienen dudas? A ver. Bienvenida Esmeralda y Gladys. ¿Dudas con respecto al ensayo? ¿Cuántas fuentes bibliográficas se pueden poner como máximo o como mínimo para la parte de la bibliografía? No dice, no dice. Esta vez no dice. Generalmente dicen las tareas. Entonces, con 2 más que investiguen, aunque van a salir muchas más, porque esta problemática en el país es bastante grande, entonces muchos investigadores hacen análisis. Con que sean fuentes fiables, 2 más. Probablemente les pueden salir más y no hay un máximo, Kenia. Entonces, pero es el mínimo sí. 3 con el libro ya de lectura. Bueno, gracias. Bueno, ¿otra duda? ¿Duda? No, ¿verdad? Ok. Además de esta tarea, tenemos un foro académico. Este foro sí va antes. Quiero ver, está para... No puse la fecha. Ok, vamos a irnos a las orientaciones académicas que está acá. Aquí está. Está del 5, o sea, el lunes, mañana, del 5 al 13 de diciembre. Este foro académico es en relación justo del contenido que vamos a abordar en esta sesión. Entonces, como les decía, ahorita van a tener un parámetro del contenido. Es más, hasta pudieran ir contestando. En el foro académico tenemos 2 preguntas, 3, quiero ver, 3 preguntas que deben responder y se les indica, está bastante fácil y manejable porque se les indica, haga la lectura de la página tal a la página tal y responda a las interrogantes. En este foro académico vamos a tener que responder qué elementos de los enlistados en la página 176, usted busca la página 176, no del PDF, sino del libro. Entonces búsquele el numerito del libro. Como está escaneado, sube un poco la cantidad de páginas. Llena sus expectativas y es el principal para lograr una oferta curricular adecuada al entorno sociocultural. ¿Qué elementos de los enlistados? Entonces, usted pone los elementos, pero debe justificar la razón por la cual lo considera el más importante. Entonces, no, dice qué elemento, solo es uno. Usted selecciona uno y justifica por qué razón lo considera el más importante. Ahora,
La siguiente pregunta. ¿Considera que el diseño curricular de los diferentes planes de estudio de El Salvador se cumplen estos dos elementos? Estos dos momentos, los momentos que se plantean en la página 179. Usted analiza los momentos y dice si sí o no se cumplen. ¿Cómo voy a saber si se cumplen o no? Ustedes tienen un plan, un pedacito de la currícula nacional. Ustedes tienen un pedacito, entonces con ese pueden tomar de referencia. Y si no, si tienen más curiosidad, estos planes y programas de estudio están publicados en la página del Ministerio de Educación. Entonces, para ver si los momentos que se plantean aquí sí se dan, pueden también hacer esa revisión. Pero yo creo que esta pregunta también la pueden responder solo basándose en el que ustedes tienen. Entonces, vemos los momentos y revisen si el de ustedes sí aplica y hacen su justificación. Y literal C dice, ¿cuáles serían dos técnicas que usted considera que son las más adecuadas para conocer los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes? ¿Dónde va a encontrar eso? Entre la página 183 y la 184. Allí va a haber planteadas las técnicas que se pueden considerar para conocer los intereses y necesidades, expectativas de los estudiantes. ¿Para qué necesitamos eso? Para hacer adecuaciones curriculares que de verdad se apeguen a las necesidades de los estudiantes. Porque no las podemos sacar de la nada. Necesitamos ver los contextos, necesitamos ver una serie de cosas para hacer esas adecuaciones. Entonces, por eso vamos a hacer ese análisis en este foro académico. Como les decía, cada estudiante debe participar en 3 ocasiones. Eso hay que tenerlo bien claro porque algunos entran al foro acá a comentar a sus compañeros y después quieren hacer su aporte y a veces agotan esos 3 intentos. Y el problema es que no va a tener otro intento porque el foro ya está configurado para que sean solo 3 intentos. Entonces hay que evitar en la medida de lo posible hacer eso y mejor hacer su aporte y luego venir y comentar los aportes de los demás compañeros. Eso ya quedaría habilitado a partir del día lunes. Si no es que desde ahora ya voy a revisar si ya lo tienen habilitado. Entonces, ¿dudas con respecto al foro académico? ¿Dudas? No. Por el momento no, licenciada. Ok, Kelly. Ok. Esa es la actividad más próxima. Entonces, recapitulando, tenemos el foro académico es la más próxima, que esta sí se tiene que hacer antes de irse de vacaciones. La siguiente es el ensayo que se entrega el 22. El 22 de enero, esa sí va a quedar habilitada y también la fase 1 de la tarea 3 que se entrega el 29. Entonces, yo quiero insistir en eso. El ensayo y la fase 1 de la tarea 3 quedan bastante cercanas. Y como les decía, la fase 1 de la tarea 3 no se hace de un día para otro. Entonces, tratemos de avanzar, ¿verdad? Los que quieren. Avanzar ahorita un poco en vacaciones en una de las dos tareas para desalojar un poco la carga. Ok. Hoy sí, vamos a iniciar con el contenido de este capítulo, de este módulo de la asignatura, que es sobre básicamente las adecuaciones curriculares que se deben realizar en el país, tomando en cuenta aspectos eh, culturales y el currículo relacionados siempre con la educación, ¿verdad? Como estos se constituyen en una sola triada que permite plantear
propuestas curriculares que se acerquen al entorno y a los alumnos que son sujetos de ese currículo. Básicamente no podemos venir y porque un libro dice, un libro X, puede ser hasta un libro, pongámosle, de otro país, por ejemplo, Chile, no podemos venir y decir que lo que dice ese libro que se le enseñe a niños de primaria, a niños que tienen 8 o 9 años, eso tenemos que hacer también en el país. No, porque porque el currículum o mucha información que viene ahí ya no aplica para este país. Por eso la importancia de las adecuaciones, por eso la importancia de identificar y tener súper claro que la educación, la cultura y el currículo siempre van a ir vinculados. Entonces, todos estos puntos deben ir cuidadosamente planteados o planificados para que en la educación no hayan problemas. Entonces, veamos la relación que existe entre educación y cultura. ¿Qué relación ustedes consideran así con lo que se les venga a la mente? Probablemente no han hecho la lectura de este contenido. ¿Qué relación consideran ustedes que tiene la educación y la cultura? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué relación tiene, según ustedes, la educación y la cultura? A ver. Ajá. Ya le contesto la En, duda, Kenia. en el enfoque socioconstructivista parece que es, menciona que la cultura y la comunidad afectan en la educación de los estudiantes de la misma y por lo tanto, dependiendo de la cultura y la sociedad, así se va a desarrollar la educación. Ok. Muy bien, gracias, Kenia. De hecho, sí, la relación que tiene la educación y la cultura es esa, que al final mucha de la cultura que se transmite, sí, se transmite en el medio social donde se encuentra el individuo, en su familia, pero donde más se da es en la escuela. Entonces, perdón, de cultura se encuentra visible en el currículo nacional. Con lo poco que saben ustedes, se encuentra visible en el currículo nacional este enfoque cultural. ¿Saben ustedes? A ver. Fíjense que sí, se encuentra visible, pero ya lo vamos a ver más adelante, el papel del docente es súper importante. Entonces, muchas veces el currículo está planteando una cosa, pero no se adecúa al contexto de los estudiantes que están recibiendo un contenido en específico. Entonces, ¿de qué depende? De que la transmisión cultural se mantenga y adecuada al contexto, depende del docente. Y eso también ya lo vamos a ver más adelante. Dice que los seres humanos que conviven en la sociedad poseen como elemento común una cultura que les integra en determinados grupos. Entonces, pero no significa que si viene una persona de Guatemala, de otro país, a estudiar acá, no va a haber discriminación o no se va a aceptar su cultura, porque van a ser culturas completamente diferentes. No significa eso. Por eso estamos hablando también de inclusividad, de atención a la diversidad, porque probablemente sean diferentes formas de pensar, pero no significa que se le va a discriminar por eso, sino que se le va a como introducir a lo que como salvadoreños estamos acostumbrados a vivir como cultura. Entendida, dice, en el sentido en que lo plantea Casarini, que es uno
de los aportes que se retoman en el libro, para quien la cultura se percibe como el conjunto de representaciones individuales, grupales y colectivas. Entonces, todo este conjunto de información con la que se convive en los centros escolares es a lo que nosotros le llamamos cultura. Todo eso que se va transmitiendo en los centros escolares, a nivel de sociedad, en la familia, nosotros le llamamos cultura y toma un papel muy importante en la educación. Esto otorga significado a los intercambios entre los miembros de una comunidad. Y estamos hablando de costumbres, creencias, ideologías, lenguajes, conceptos, instituciones sociales, políticas educativas, etc. Todo esto se llama cultura. Permanentemente, cada grupo se esfuerza en conservar, acrecentar, comunicar y transmitir su cultura. Es lo que les comentaba. Entre los mismos estudiantes. Es que es bien interesante escucharlos cómo se relacionan, cómo interactúan y cómo entre ellos inconscientemente se están transmitiendo aspectos culturales que la verdad que muchos deben prevalecer en el tiempo. Miren, por ejemplo, lastimosamente, ¿verdad? En zonas como Ataco, hay mucha gente, si ustedes han visitado ese municipio, hay mucha gente que todavía hablan con alguna lengua de las personas de, bueno, tuvieron sus ancestros ahí y que ellos les transmitieron una lengua diferente al español. Entonces mucha gente se comunica así. Eso también es cultural. Eso también es cultural y debería todavía ser transmitido a las demás generaciones. El problema es que algunas generaciones ya no quieren recibirlo. Dice, en este proceso, sin duda, la educación posee un papel fundamental, el cual se cumple mediante diversas prácticas. Entre ellas es la práctica, la acción educativa que realiza el docente, ¿verdad? ¿Cuál es el papel entonces del docente en todo esto? En la transmisión cultural. ¿Cuál es el papel del docente? A ver. ¿Cuál es el papel del docente? A ver. Y que se les venga a la mente. Dígame. Incentivar a los alumnos a que conozcan su cultura y sus costumbres. Ajá, sí. Incentivarlos, el transversalizar, ya lo vamos a ver, transversalizar también aspectos culturales en el contenido. Probablemente, lo que les decía, el currículo está hecho de forma general, adecuándolo, sí, lo más posible al país, pero no a las necesidades específicas de los centros escolares. Entonces, si el docente hace esas modificaciones o adecuaciones en el currículo en general, en la práctica, sí va a ir haciendo cambios considerables relacionados al currículo. Entonces, básicamente el docente actúa como trabajador de la cultura. Entonces, cuando se trabaja en los procesos de producción, adecuación, contextualización y actualización del currículo, es esencial reflexionar sobre la relación entre educación, currículo y cultura. Este autor, Martínez, ha visualizado tan fuertemente esta relación que percibe al maestro como un trabajador de cultura. Es que básicamente es el maestro el mediador más importante en este proceso. ¿Por qué? Porque de él depende que el contenido se dé, que no se dé, cómo se dé, qué metodología aplique. Entonces, por eso se convierte en un trabajador de la cultura. En este rol, los docentes se constituyen en verdaderos agentes sociales y contribuyen a la transmisión y conservación de la cultura de sus alumnos. Conservación, imagínense el papel importante que tienen.
no podemos venir y asumir el rol del docente solo en lo pedagógico. No se puede sustraer de su participación el proceso de desarrollo cultural. Entonces, ustedes como docentes sí se tienen que ir visualizando de que muchos aspectos culturales, quién sabe que la vida los lleve a municipios donde hay aspectos culturales mucho más arraigados, que no están vinculados únicamente con la forma de alimentarse, sino con la forma de convivir en sociedad, con las cosas que celebran, por ejemplo, las festividades que se dan en el municipio o la lengua, como les decía. Claro, probablemente ustedes no conozcan la lengua, pero sí podrían incentivar a que entre los estudiantes que sí la conozcan se comuniquen o al menos hayan periodos de comunicación eh, con sus lenguas maternas. Veamos, el papel del docente en esta búsqueda de equidad en la oferta curricular es una tarea impostergable. Cualquiera diría, pero si yo no conozco muchos aspectos culturales, yo no me voy a vincular. El papel del docente es ver, hacer un análisis de los estudiantes que tiene y probablemente de qué cosas hay que fortalecer, entre ellas aspectos culturales. Le corresponde preocuparse porque los alumnos puedan acceder, eso es un punto importante, al sistema educativo, permanecer en él y tener las posibilidades de éxito. Ahora sí, nos vamos al siguiente contenido de la asignatura, que estamos hablando sobre la adecuación del currículo al contexto sociocultural. Entonces, si ya medio lo hemos hablado, quisiera que ustedes me lo comenten. ¿Qué entienden por adecuación curricular? A ver, ¿qué entienden por adecuación curricular? Buenos días a todos. Buenos días, Esmeralda. Yo entiendo que adecuación curricular es no solamente impartir el contenido acorde a un programa de estudio, sino que es adecuar estos al contexto de los estudiantes. Porque no, por ejemplo, no vamos a venir a hablar de ciencia o de algo científico. O sea, un contenido tal vez lo puede estar diciendo en un programa, pero cuando yo ya bajo a la realidad en la que mis estudiantes están, no me van a entender, ¿verdad? Primero, si no tengo un laboratorio. Exacto. Segundo, los conceptos tal vez están muy elevados, entonces yo tengo que adecuarlos a la realidad de mis estudiantes. Y lo que busco es que ellos me entiendan, ¿verdad? O entiendan el contenido que voy a impartir. Y también tengo que adecuarlo no solo al contexto, sino que al tipo de estudiantes que tengo, ¿verdad? Así Porque no es. todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Entonces yo así entiendo la adecuación curricular. En efecto, así es como lo plantea Esmeralda. De eso trata la adecuación curricular. Más adelante ya se van a dar cuenta que tiene fases o tiene etapas del desarrollo curricular en el que se pueden hacer adecuaciones. Entonces, un punto importante que mencionó Esmeralda es que principalmente sí se hacen adecuaciones en todo sentido, pero el centro de todo esto es el estudiante y el medio en el que están. Porque, por ejemplo, no es lo mismo como ella decía que, sí, el libro dice esto, miren que en un tubo de ensayo vamos a poner este líquido y la reacción va a ser esta y esta. No es lo mismo solo leerlo a vivirlo, ¿verdad? Pero si no tiene un laboratorio, ¿cómo va a ser? Entonces ahí es donde entran en juego las adecuaciones curriculares. Y ya lo hemos venido hablando desde el principio. Como docentes, ustedes sí pueden hacer adecuaciones siempre y cuando no se alejen de lo que está planteado, ¿verdad? En el plan de estudio. Pero la adecuación que usted realice va a ser en torno a que sí quiere que se cumplan los objetivos que se plantean ahí. Entonces, usted puede hacer las adecuaciones con los recursos que los estudiantes tienen. Y como se da la posibilidad muchas veces en los planes de estudio de que hay algunas materias que usted las puede, perdón, algunos contenidos de las asignaturas que usted puede decir,
este no lo voy a dar, voy a darlo de esta forma o lo voy a adecuar de esta forma, se da la posibilidad de hacer eso por estas razones, porque usted podría hacer las adecuaciones y adaptaciones para el contexto de estudiantes que tiene. Es también un comentario que yo les hacía antes. En una actividad dice que los estudiantes, no es lo mismo si están hablando de la granja, por ejemplo, de cómo la vaca dan leche o cosas así. No es lo mismo para un niño que está en zona rural, que tiene el acceso, digamos, a una granja donde puede ver cómo extraen la leche de la vaca, a un niño que está acá en la ciudad que probablemente solo lo puede ver en un video, si tiene la posibilidad de la escuela. De lo contrario, se queda a la imaginación. Entonces, esas adecuaciones son las que se tienen que hacer. A eso se refiere la adecuación curricular. Esta se conoce como el proceso en el que se toma un currículo previamente elaborado y se ajusta a la población, grupos y circunstancias en específicas. Probablemente las adecuaciones, el centro escolar las realice a nivel de institución, pero eso no significa que usted venga con su plan de estudio al salón de clases y haga adecuaciones. También es válido. Es decir, dice, se trata de una recreación de un currículo que toma en consideración determinadas condiciones, características, expectativas de los estudiantes, las comunidades y los grupos culturales. Y ahí insiste, ¿verdad? En los aspectos culturales, porque se nos olvidan. Ya van a ver, ustedes cuando estén en el campo educativo y los que ya están, se van a dar cuenta que a veces como docentes nos vamos, ya está el plan, no tengo tiempo para hacer ninguna adecuación y se va con lo que ya dice el plan de estudio y a veces no corresponde al contexto de los estudiantes. No es lo mismo. Ok. Para dar esta respuesta confluye en el trabajo diario de las instituciones educativas y en cada una de sus aulas los elementos fundamentales, los elementos en los que yo insisto, se tiene que hacer actualización. Si no la ha hecho la institución, la tiene que hacer usted en el aula. Entonces, tiene que sufrir modificaciones si sus estudiantes tienen características, necesidades educativas diferentes, contextos diferentes, tiene que sufrir modificación. Estamos hablando de elementos como los actores, docentes, alumnos, padres u otros. El programa de estudio probablemente sufre modificaciones, los recursos, porque a mí el plan me plantea recursos que nunca, probablemente ni siquiera saben qué son. Entonces, los recursos tienen que hacerles modificaciones para que se adecúen a sus estudiantes. Las estrategias didácticas plantean una idea, pero, ¿cómo lo va a aplicar a sus estudiantes? El espacio y el tiempo. Una actividad que probablemente me exija en el material de lectura 30 minutos, a mí me puede llevar 2, 3 clases. Entonces usted ahí tiene que ir haciendo las adecuaciones. Estos aspectos son los que sufren cambios. Entonces, todos estos elementos son entonces los que entran en juego para propiciar una educación que llene dos imperativos. Ser de calidad, que es lo que buscamos, ¿verdad? Y que por eso nosotros nos estamos formando, y promover la equidad en la oferta. ¿A qué se refiere? Como es uno de los puntitos que antes estaban bastante abandonados, hace énfasis en eso, la equidad en la oferta. Es decir, que lo que usted plantee como oferta educativa se pueda dar a todos y todos los niños que usted tenga. Entonces, para alcanzar esos imperativos, la oferta educativa debe. Esos son más. Yo ahorita en la presentación les planteo 4, pero son mucho más aspectos a tomar en cuenta. Pero esta oferta educativa debe garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema educativo. ¿Cuáles son los objetivos? Los cumple
aquí, garantizarlo, ¿verdad? Garantizar la equidad en la distribución y la calidad de la educación. Superar todos los tipos de discriminación. Esto es importante. Etnia, sexual, por condiciones socioeconómicas, religiosas. Todos estos tipos de discriminación en estos tiempos ya no debería de existir, pero sigue existiendo, entonces hay que garantizarlos. Y considerar la diversidad cultural del país en el momento de planificar y ejecutar la oferta educativa. Que hay una gran diversidad, ¿verdad? Más que todo en las zonas rurales lo podemos ver. Hay un procedimiento para contextualizar el currículo. El material lo van a ver y se van a dar cuenta que ese procedimiento hace bastante énfasis. Fuera bueno que al momento de ustedes responder las preguntas retomen esto. Dice que al realizar la contextualización curricular debe cumplirse dos momentos fundamentales. El conocimiento del contexto y la detección de necesidades, intereses y expectativas de los alumnos. Estos dos momentos son importantes porque para que de verdad haya una adecuación, estos deben haber sido como el tránsito para llegar a la adecuación. Entonces, el material les va a plantear este mapa, donde habla sobre los momentos del proceso de contextualización. Por un lado, vamos a conocer el contexto, la detección de expectativas, intereses y características de los alumnos. Vamos a hacer esa diferenciación, vamos a analizar el contexto sociocultural del estudiante, el contexto institucional, las expectativas, necesidades e intereses de los alumnos, para posteriormente vamos a organizar y sistematizar la información recopilada. Ese es el primer momento. El siguiente momento es la planificación de una oferta curricular contextualizada. Ya tenemos la información que recopilamos del aspecto sociocultural, institucional y de los estudiantes. Ahora vamos a hacer una planificación de la oferta curricular. Entonces, la fuente, ¿cuál va a ser nuestra fuente? Obviamente el currículo nacional. Esa va a ser nuestra fuente más importante. ¿Qué tiene el currículo nacional? Todos los planes y programas de estudio. Vamos a planificar una oferta curricular contextualizada, que vamos a obtener productos. ¿Dónde se visualiza? A nivel de institución, lo estamos hablando ahorita. ¿Dónde lo vamos a visualizar? En el proyecto curricular del centro educativo. Todos los centros educativos tienen un proyecto curricular del centro donde además de las adecuaciones, también plantean muchas de las acciones que se van a realizar en la institución y también el planteamiento didáctico para el nivel del aula. Entonces, todo este proceso de contextualización viene a terminar en el proyecto curricular del centro educativo y también en el entorno escolar del aula. Entonces, esas adecuaciones se dan, esa contextualización se dan en estos niveles, pero tiene que pasar por ese proceso. Y como yo les insisto, el más importante es en el momento en que se hace el análisis directamente con el estudiante, directamente con su contexto sociocultural y su contexto institucional. Ahora, es cuando hacemos el análisis o el conocimiento del contexto y la determinación de necesidades, intereses, expectativas de los alumnos, nosotros nos enfocamos en el contexto sociocultural, el institucional, las necesidades, intereses y expectativas de los alumnos. Entonces, ¿por qué creen ustedes que esto es importante? A ver, ¿por qué creen que es importante conocer todos esos aspectos de los estudiantes? A ver.
Bueno, yo creo que como ya lo hemos estado mencionando, ¿verdad? No todos somos iguales y no aprendemos de la misma manera. Entonces hay estudiantes que tienen quizá más problemas de aprendizaje, entonces uno tiene que ver esa necesidad, la necesidad del estudiante y tomar otros métodos o estrategias para, para ayudarlo a que pueda adquirir el conocimiento que se desea. Porque sí hay estudiantes que les es un poquito más difícil. Por un ejemplo es la matemática. Yo era malísima en las matemáticas y el profesor jamás, bueno, quizás sí se dio cuenta, pero explicaba de la misma manera y yo pues al final no entendía, ¿no? Y habían alumnos que sí lo hacían, entonces ahí, eso creo que sería un ejemplo. Gracias, Jacqueline. Y un buen ejemplo el que aplica Jacqueline, porque estamos hablando de matemática, que es una de las materias que más complejas se les vuelve a los estudiantes en el país. Entonces, hay adecuaciones también de metodologías para que se comprenda mejor esta asignatura. Entonces, sí es importante y es necesario saber sobre el contexto sociocultural, el contexto institucional y las necesidades, intereses y expectativas de los alumnos para hacer adecuaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, en las necesidades, intereses y expectativas de los alumnos. ¿Quién sabe que con el ejemplo de Jacqueline, un estudiante se le facilitaría mucho más entender un ejercicio de matemáticas si el docente viene? Además que es casi imposible hacerlo tan personalizado, pero si viene y realiza un video explicativo y que utilizando el video explicativo vaya haciendo pausas y reforzando la explicación que él ya tiene ahí en relación a un contenido. Probablemente los intereses de los estudiantes estén más en, profesor, yo soy un poco más visual y yo necesito estar viendo la práctica y si es posible verla varias veces para entender mejor. Entonces, esas adecuaciones es las que propician este análisis del contexto. Ahora también, como ya lo habíamos visto en el esquema, este es un desglose ya del esquema que hemos estado viendo, también se hace una determinación de necesidades, intereses y expectativas de los alumnos. Es esencial recopilar información específica sobre los intereses, las necesidades y expectativas de ellos. Ya está clara por qué razón es esencial. Ahora, la planificación del proceso curricular, particularmente de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco de contexto, hace referencia al proyecto curricular institucional o de centro. ¿Qué hace este proyecto? El proyecto curricular institucional o de centro educativo. Es una decisión que implica la realización de una etapa de planificación a nivel institucional, que es digamos, podría ser el MESO, ¿verdad? Que queda a nivel de institución, la cual se concreta en el diseño de un proyecto curricular institucional que brinda marco para la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel del aula. Lo que ya les había insistido, en la escuela sí se van a hacer adecuaciones. La escuela siempre hace adecuaciones. Esperamos, ¿verdad? Que la escuela y el director con un comité hace adecuaciones y esas adecuaciones llegan al aula. Pero ¿qué va a pasar? Probablemente no se apegue a sus estudiantes. Hayan varias secciones y es bastante general, entonces también eso, esa adecuación que hace la institución ya sirve para hacer una mayor adecuación para el aula donde usted está, usted va a saber qué necesidades tienen sus estudiantes, si aprenden mejor de una forma, si aprenden mejor de otra forma. Hoy está bien común el uso de tecnología, probablemente hay centros educativos que no la tienen, otros sí, entonces ¿cómo voy a utilizar todos esos recursos para mejorar la educación en la institución?
dice que en esta perspectiva lo esencial es que las instituciones educativas asuman cada día mayor autonomía y su propia identidad. Es esencial, ¿verdad? Se espera que lo hayan estado haciendo desde antes. Como bien dicen, ahora sí, miren, casi cada institución educativa casi que es un mundo. Entonces hay necesidades diferentes, los niños vienen de contextos diferentes y así. Entonces sí es importante que asuma su propio rol. Para ello, la institución debe tomar una serie de decisiones que le permita concretar una oferta educativa y curricular pertinente y efectiva, porque no puedo crear una oferta educativa de la nada sin saber el contexto de mis estudiantes. Esta sí tiene que ser pertinente y efectiva. Muy bonita se podrá ver en papel, pero, ajá, ¿cómo la llevamos a la práctica? Sirve. La transversalidad del currículo. A ver, lo que se les venga a la mente. Fíjense que este eje transversal, es transversalidad, es un contenido que siempre lo van a ver a lo largo de su carrera, ya cuando sean profesionales y ya estén en la práctica, van a ver bastante esta definición. Entonces es importante que nos quede clara. ¿Qué entienden ustedes por transversalidad? A ver, ¿qué entienden por transversalidad? No se les ocurre lo que se les venga a la mente. ¿Nada? ¿No les suena? Para mí siempre ha A sido ver, Ever. un- un- yo tengo tiempo de escucharlo por que mi esposa es profesora, ¿verdad? Entonces ella habla Ah, mucho ok. de los ejes Los ejes transversales. transversales. Ujú. Ajá, pero lo poco que entiendo es este, ¿cómo le diría? Dígalo, dígalo. De que la educación tiene que la forma de educar tiene que atravesar la cultura de los niños y también la situación del centro educativo. Todo tiene que estar, se tiene que ver todo, o sea, tomar en cuenta ambas cosas. Algo así lo he entendido, no sé si estoy equivocado. Sí, más o menos, sí, ya va por la línea, ya lo vamos a profundizar. Dígame, Esmeralda. Considero, licenciada, que el eje transversal o la transversalidad, como se menciona, va muy unido a lo que son los valores, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo de que se manejaba mucho lo que era el eje transversal en la planificación. El eje transversal va bien encaminado a cada asignatura, ¿verdad? Por ejemplo, en sociales, el civismo, ¿verdad? También hablaba bastante de lo que es la comunidad, ¿verdad? Valores personales, todo eso va encaminado a la transversalidad del contenido, pero de repente como que eso ya no se usó, ¿verdad? Y cambió con la nueva forma del programa de estudio, ¿verdad? En cada Ujú. asignatura. Pero el concepto de transversalidad yo lo manejo así, que es como el valor que va encaminado a cada asignatura. Muy bien. También Esmeralda está bastante cerca. De hecho, comentó algo importante, es que en el currículo, en la currícula nacional, sí hay una cantidad de ejes transversales que eso es el ideal, ¿verdad? Porque deberían saberlo. Los docentes deben tener claro los ejes transversales que entran en cada contenido. De hecho, los planes de estudio, creo que dice, en el que ustedes están trabajando, creo que dice, si no me equivoco, el eje transversal que se aborda ahí. ¿Y qué sucede? No, no se dice específicamente cómo abordarlo, pero usted sabe, como decía Esmeralda, en este contenido tiene que transversalizarse el eje civismo,
por ejemplo. Ajá, ¿cómo lo voy a aplicar? Usted como docente tiene que ir haciendo esas adaptaciones para que dentro de lo que usted aborde, que siempre en los contenidos va como implícito, usted sin querer toca el eje transversal y lo aborda. Hay ejes transversales en la currícula nacional que se deben cumplir. Ya lo vamos a mostrar. Muchas gracias por la participación. Entonces, ¿qué entendemos por por transversalidad? Son contenidos culturales relevantes y valiosos necesarios para la vida y la convivencia que configuran de manera especial el modelo de ciudadano que demanda cada sociedad a través de una educación en valores, por eso lo mencionaba la compañera, que permita a los alumnos sensibilizarse y posicionarse ante los problemas, enjuiciarlos críticamente y actuar con un compromiso libremente asumido. Imagínense el compromiso que tienen los ejes transversales. Entonces, si nosotros ignoramos, como docentes, ¿verdad? Ignoramos por completo el eje transversal y medio lo abordamos en el contenido, no estamos haciendo cumplir esta función que tiene la transversalidad. Vamos a ver características que tienen en común los ejes transversales. Uno, son un medio para impulsar la relación entre escuela y entorno, ya que se abren a la vida y se empapan de la realidad social. Ya vamos a ver los ejes transversales nacionales. Y fíjense que hay una peculiaridad, que tenemos ejes transversales para la educación media, la educación pública, y también tenemos ejes transversales para la educación superior, que cualquiera diría, ah, sí, es lógico, algunos se parecen, pero para la educación media son unos ejes transversales y la educación superior otros. ¿Y qué sucede? Ya en la educación superior es mucho más complejo el compromiso como docente, abordar esos ejes transversales, porque en este caso sí depende del docente, ¿verdad? Pero tenemos en educación superior ya adultos que también pueden decidir si entender de una forma el contenido o de otra forma. O, porque son libres, pensarlo, entenderlo y enfocarlo de diferente forma. Entonces, tenemos las características comunes, promover una mejora de la calidad de vida para todos, el desarrollo, perdón, integral de la persona mediante el principio de acción y reflexión, y actúan en la educación en las 3 dimensiones, lo que decía la compañera: valores, actitudes, procedimientos y conceptos, desde una perspectiva ética. Veamos, ahora sí, los ejes transversales, yo solo traigo los del currículo nacional, no los del sistema de educación superior para no sobrecargarlos, pero el del currículo nacional son estos que están en el recuadro. Traigo el bloque para que vean, esta captura es del libro Fundamentos del Currículo Nacional. Entonces, tenemos los ejes transversales que deberían verse reflejados por ejemplo, en los planes que ustedes están trabajando, es educación en derechos humanos, educación ambiental, educación en población, educación para la salud, educación para la igualdad de oportunidades, educación preventiva integral, en valores y para el consumidor. A ver, ¿qué características ven en estos ejes transversales que deberían aplicarse, ¿verdad?, a los contenidos que se abordan en el sistema educativo tradicional? A ver, ¿qué características ven? Que van encaminados a las diferentes asignaturas, ¿verdad? O sea, van inmersos a las diferentes asignaturas, es lo que se puede observar Exacto. ahí. Lick, se le fue el audio o no sé si solo mío es el problema. Gracias. Sí, por accidente puse el mute.
justo como dice Esmeralda, si se dan cuenta, estamos hablando de 3, 6, 7, 8 ejes transversales, pero no significa que los 8 tienen que aplicarse en un contenido o en una unidad. Generalmente los adecúan, ¿verdad? Cuando se está trabajando en un plan de estudio, se sugieren. Eso quizás probablemente no lo ven los docentes, pero cuando se está desarrollando, se está trabajando un plan de estudio en el producto que se entrega, se sugieren los ejes transversales que se tienen que aplicar a cada unidad. Entonces, como consultor, probablemente ustedes tengan la oportunidad de trabajar de esa forma, se van a dar cuenta que no van a poner los 8 ejes transversales, no, van a poner, si están hablando de un contenido, por ejemplo, relacionado al medio ambiente, es obvio que el eje transversal que van a abordar es educación ambiental. Otro es que siempre va a aparecer es educación en valores, porque creen que educación en valores va a aparecer casi en todas las unidades como ejes transversal. ¿Por qué creen la educación en valores? Ajá. Aparte porque está formando lo que es el carácter del estudiante, ¿verdad? Ajá. Que a Aplica en veces todos. Ajá. así es. Diga. Sí, aplica en todos. Es más, si ustedes ven educación ambiental, implica los valores, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si usted le está mostrando a un estudiante, mire, no tiene que arrojar basura a la calle porque sucede esto. Eso implica vincular los valores, ¿verdad? Los valores que lastimosamente se tienen que a ley reforzar en la escuela, porque a veces en las casas no se refuerzan, entonces el compromiso nos queda también a nosotros como docentes. Em, la educación en valores siempre va a entrar en juego. Vinculen, la educación en derechos humanos siempre entran los valores. Educación en población y así sucesivamente. Entonces, estos son los ejes transversales. Ustedes se van a dar cuenta ya cuando estén en la práctica, en el análisis de la parte 3. Quiero ver. No, de la tarea 3, en la parte 2 creo que hacen el análisis de los ejes transversales y hacen una propuesta también. Entonces, ustedes pueden tomar de base estos ejes transversales que ya son de ley, ¿verdad? Que están en en los fundamentos del currículo nacional. Y aquí dice, miren, eso es algo importante, la flexibilidad del currículo permite que los ejes transversales sean incorporados de acuerdo con las situaciones educativas que los demanden. Además, puede incluir otros que se estimen prioritarios en la comunidad y a nivel nacional. Generalmente, aquí se plantean unos, pero, por ejemplo, educación en tecnología. Por ejemplo, ese no está, además de que los fundamentos del currículo están, creo que es del 2000, si no me equivoco, 17. Entonces está bastante alejado, no estaba tanto la tecnología. Entonces aquí cualquiera diría, falta ese eje. O el otro eje importante que debería de verse aquí, habilidades socioemocionales. No está. Entonces, tanto como docentes como los estudiantes deben tener habilidades socioemocionales y no es un eje que se menciona. Y así sucesivamente, usted puede comenzar a hacer un análisis, algo que se pueda transversalizar. No necesariamente los que están acá, como les digo, habilidades socioemocionales, informática y tecnología, ética, que tampoco está, aunque está lo de los valores, y así sucesivamente. Algo que se pueda transversalizar en todos los contenidos. ¿Por qué les menciono esto? Más adelante, si ustedes tienen la oportunidad de estar involucrados en un proceso de actualización curricular, va a ser necesario que ustedes conozcan sobre los ejes transversales y saber que no estamos atados de manos, ¿verdad? Con lo que ya está, sino que pueden hacer actualizaciones. Eso, en relación a los ejes transversales, ya casi
vamos finalizando. Ahora ya lo hemos venido hablando, pero existe una adecuación que es sumamente importante. Se le puede olvidar cualquier cosa al momento de dar una clase o de ejecutar un proceso de formación con sus estudiantes, menos que si usted tiene estudiantes con alguna necesidad educativa especial, adecuar el contenido que usted va a abordar a las necesidades de esos estudiantes. ¿Por qué? Porque entonces en ellos no se va a cumplir el objetivo que usted tenga. Entonces es necesario tomar en cuenta eso. Entonces, ¿en qué consiste para usted la educación para la diversidad y la educación inclusiva? A ver, ¿en qué consiste para ustedes? Educación para la diversidad y educación inclusiva. Considero que educación para la diversidad es por los diferentes tipos de estudiantes que puedo tener, ¿verdad? Ajá. En caso de que tenga un alumno con problemas auditivos, por ejemplo, no voy a venir a hacer un ejercicio en el cual tenga que solamente escuchar el alumno, ¿verdad? Si el alumno puede leer, puedo adecuar ese contenido para este estudiante o la actividad para que aprenda él también sin necesidad de que, ¿verdad?, utilice su oídito, ya que tal vez no puede escuchar. O incluso si el alumno no puede hablar, igual tengo que adecuar ese tipo de ejercicio para que él lo pueda expresar de otra manera. Por eso quizás es bien importante que en el currículum se pudiera adecuar lo que es el lenguaje a señas, ¿verdad? En las escuelas, porque están llegando muchos estudiantes con esa dificultad, ¿verdad? Y sí hablamos de inclusión, pero viendo la realidad a veces ¿verdad?, de los programas de estudio, no se está aplicando la inclusión, ¿verdad? Y creo que eso ya lo hemos abordado en otros contenidos, que no se involucra al 100% pues a este tipo de estudiantes, siempre se van como quedando marginados ellos, ¿verdad? Es mi forma de ver las cosas, pues porque a No, veces sí es sí cierto. se nota pues que los niños se sienten como un poquito cohibidos al ver que no se les involucra, ¿verdad? Y tal vez la actividad no fue adecuada correctamente. Así es, lo ideal, ¿verdad? Lastimosamente, porque el docente debería tener la capacidad de, pero como no está ni siquiera, y ni siquiera en los próximos, no se considera el lenguaje a seña, es LESA, ¿verdad? Es el que se utiliza acá en el país. Se, queda como optativa, porque yo he visto muchos licenciados en educación que han aprendido LESA. Pero igual, lo ideal fuera que los docentes tuvieran la capacidad de aprenderlo y de solventar situaciones así. Pero justo como dice Esmeralda, en el caso de que no se pueda y que tampoco haya un intérprete, porque generalmente, bueno, en la universidad yo he visto muchos estudiantes que tienen problemas auditivos que andan a su intérprete, ¿verdad? Claro, eso es más dinero y hay niños que obviamente no pueden pagarlo. Entonces, mejor, de preferencia, hacer las adecuaciones necesarias para incluir a los estudiantes. Y en efecto, justo como decía Esmeralda, cuando decimos en qué consiste la educación para la diversidad, estamos hablando de diversidad de necesidades educativas especiales. E inclusiva, estamos hablando ya cuando entran en juego algunos, por ejemplo, formas de ver, preferencias sexuales, que eso casi no se da a nivel educativo de escuela, pero puede ser diferencias culturales, etcétera. Ya lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de educación para la diversidad, hablamos que la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje depende fundamentalmente de la capacidad de ajustar la intervención del docente a las variadas necesidades educativas de los alumnos. ¿Qué capacidad debemos fortalecer nosotros como docentes para que todos los contenidos, si es posible, ¿verdad? Todos los contenidos que se aborden se adecúen lo más posible a las necesidades educativas de sus estudiantes? Entonces,
como docentes tenemos que tener la facilidad, uno de improvisación, pero probablemente llegamos a la clase y ver, me toca dar esta clase. No la planifiqué, pero puedo hacer estas adaptaciones para incluir al compañerito que, por ejemplo, tiene alguna dificultad para caminar, algún problema auditivo que es uno de los comunes, también el de visión, que es otro de los comunes. Lastimosamente, falta, porque sí hay, el Ministerio de Educación sí provee a las instituciones, no sé si se les solicita, no sé cuánto se tardan, en los recursos, más que todo para los niños con problemas de visión, los recursos para que sí puedan recibir las clases. No sé cuánto se tarda, pero sí es necesario que se hagan esas actualizaciones. Vamos a dejar esto y vamos a pasarnos para acá. En cuanto a la educación inclusiva, estamos hablando que los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta todas las gamas de diferentes características y necesidades que se pueden dar en el salón de clases. Entonces, hay unos principios de educación inclusiva que debemos como docentes tomar en cuenta. Uno, valoran, aquí faltan, ¿verdad? Estos son un extracto de lo que está en el material. Ustedes lo pueden ir a leer. Valoran la diversidad y promoviendo los derechos humanos y el respeto a las diferencias. Este es uno de los principios. Cuando estamos hablando de educación inclusiva, debemos de respetar los derechos humanos, tomando en cuenta que la educación es por y para todos, ¿verdad? Y atender a la diversidad. Posee un currículo amplio, común y flexible. En la escuela existirá un solo currículo. Se aceptan modificaciones fundamentadas. Resulta necesario aceptar que los estudiantes aprenden de formas diferentes y el profesorado debe planificar métodos y contextos variados de aprendizaje. Y se recurre a estrategias de aprendizaje prácticas que sirven a todos los estudiantes. Hay unos retos de la educación inclusiva que hay que tomar en cuenta. Uno es volver a pensar en el currículo para mejorar la respuesta a la diversidad. Hacemos una lectura, decimos, hay que modificar. Podemos irnos también por la experiencia. Ustedes el año pasado, como docente, ¿verdad? El año pasado cuando desarrollé este contenido, ¿qué pasó? Entonces hoy voy a reivindicar cómo solvento lo que pasó el año pasado. No se atendió bien al niño con alguna diferencia cultural, el niño no entendía, el otro niño que tenía alguna discapacidad auditiva, lo tuvimos que sacar de la clase, lo que yo siento que eso sí no me gusta, ¿verdad? Que lo sacan de la clase a otra aula donde los atienden más personalizadamente, pero la idea es que no exista ese movimiento, ¿verdad? Que el niño no sienta que lo alejan de su grupo para fortalecer el objetivo, sino que en el mismo salón solventar la situación. Redimensionar la propuesta curricular desde la inclusividad, repensar la diversidad de manera amplia. Esto haría referencia al reconocimiento de las diferentes características personales y grupales del alumno. Reestructurar la cultura y la organización del centro, reconstruir la cultura y la organización del aula. Porque una cosa como docentes podemos hacer y deshacer en el aula, ¿verdad? Tratando de mejorar el proceso, pero el centro educativo también tiene que hacerlo, no solo nosotros, porque de lo contrario, usted es un buen docente en primer grado y lo arregló y el estudiante aprendió mucho, comprendió todo, pero en segundo grado, ¿qué va a pasar? Probablemente el docente se rija con lo que le da el centro educativo, entonces ahí vamos para abajo. Hay que mantener la calidad. Entonces, es importante que el centro educativo también haga modificaciones en la currícula. Y elementos importantes de la adecuación o adaptaciones curriculares. Para la realización de las adecuaciones curriculares se requiere la presencia de 3 elementos basiquísimos. Uno es la detección y evaluación de necesidades educativas especiales.
usted debe determinar si sus estudiantes tienen necesidades educativas curriculares y a raíz de eso hacer adecuaciones. La propuesta curricular o guía concreta del trabajo escolar que realizará el alumno. Aquí hace referencia al oficial, al que le ha otorgado la institución. A ese vamos a hacerle modificaciones. Y los criterios y procedimientos de evaluación. ¿Qué cambios le va a hacer a la evaluación y cómo lo va a abordar dentro de la propuesta curricular? Los niveles de adaptación. ¿Dónde se hacen las adaptaciones? En el proyecto curricular de centro, que ya lo vinimos hablando. Y ciclo, en el programa del aula, que es el que usted va a tener a cargo, y la adaptación, curricular individualizada, que ojalá no tengan que llegar a ese extremo, ¿verdad? Que como decía Jacqueline, que al final el docente no se acercaba a ella para solventar las dudas, quedaba así con la misma duda siempre. Entonces, lo ideal es que también, si llegamos a esos extremos que el alumno con ninguna adaptación ha logrado comprender el contenido, hacer una adaptación curricular individualizada por estudiante. Que yo creo que es ese extremo es donde sacan al alumno al aula, que es para atender alguna necesidad. Y aquí vienen esas mismas adecuaciones que ya habíamos venido hablando. Y acá estas últimas, son los tipos de adecuaciones o adaptaciones curriculares. Se pueden hacer adecuaciones curriculares de acceso al currículo, individualizadas y poco significativas, dice, en los elementos de acceso, en los elementos humanos, en el equipamiento, los recursos, lo que ya habíamos hablado, en el tiempo se pueden hacer adecuaciones. Algunos aspectos básicos del currículo, aspectos metodológicos también pueden hacer adaptaciones. Las actividades que son las que más se ven afectadas cuando se hacen adecuaciones. En la evaluación, que sin duda si afecta una actividad, se afecta la evaluación. Y las individualizadas significativas que ustedes las pueden ir a ver a la página 199, que son bastante interesantes para que vean qué es lo que se puede hacer individualmente con los estudiantes. Y con esto finalizamos el contenido. No sé si hay alguna duda con respecto a las adecuaciones curriculares. Les recuerdo que en el foro académico van a abordar contenido sobre esto y fuera bueno que retomaran un poco de lo que hemos abordado en la sesión y que les haya servido para hacer el análisis. ¿Dudas con respecto a esto? Tengo Dígame algo que comentar al respecto. Sí. Fíjese que, bueno, primeramente cuando Kenia mencionaba el papel del educador, que es incentivar a los estudiantes, me venía a la memoria de la época en que nosotros cursamos letras en bachillerato, por ejemplo, que la forma de comprobar o de que nos evaluaran era que íbamos a ir a exponer lo que se leía en los libros frente a la clase. Ajá. Pero entonces quiere decir que el maestro tenía que haber leído el libro también para saber que uno no iba a estar inventando lo que decía. Ahora lo que tienen son resúmenes que por internet puede cualquier niño leerlo y los maestros a veces ni siquiera están enterados de lo que aparece en ese resumen. Entonces, trasladando eso al aspecto cultural, sucede lo mismo. Porque ahora se han propuesto más a propagar que, por ejemplo, los colores que usan los trajes de los que debían de ser folclóricos, ahora verde, morado, más parecido al apoyo del movimiento LGTB que a lo que realmente es el aporte cultural de que eran las tradiciones indígenas. Porque las telas ni siquiera color tenían en esa época, ni el añil usaban primero, que eso fue posterior. Y la otra es que cuando hablamos de ¿cómo se llama?, de incentivar a los alumnos, pues el maestro tiene que estar bien capacitado. Lamentablemente yo creo que donde yo vivo llegan demasiado tarde las mareas de actualizaciones, porque ya cuando vienen aquí tal vez a impactar o a ser aplicadas, ya de la capital ya vienen otros nuevos alineamientos.
Y le digo porque yo no he trabajado contratado como maestro a tiempo completo, pero he tenido la oportunidad de trabajar como a nivel de refuerzo y de nivelación de estudiantes con escuelas públicas dentro y fuera de la ciudad. Y así que más o menos me he enterado de las situaciones. Y lamentablemente lo que se hace aquí, por ejemplo, las pausas pedagógicas, que las hacen 2 días después de que vienen de vacaciones, son convivios nada más para comer churros y sodas de los maestros, lamentablemente, pero eso es algo ya propio de nuestro pueblo. Ajá. Con relación a la igualdad de oportunidades que mencionaban también, es otra cuestión que necesita no solo venir desde las bases fundamentales de la educación escolar, sino que también a nivel gubernamental debe tener apoyo, porque en las solicitudes de trabajo todavía es permitido que le pregunten qué sexo es, qué edad tiene, hasta qué religión profesa, y eso no está considerado dentro de una igualdad de oportunidades laborales. Es totalmente contrario, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, usted puede ver en las aplicaciones de trabajo, dicen máximo 35 años, máximo, ninguno dice ni siquiera 40 años, ¿verdad? Para decir que son un poco abiertos. Y cuando hablan de inclusión, nos hemos casi centrado al aspecto sexual, cuando en realidad, como usted mencionaba, el lenguaje de señas es tan prioritario, que creo que Nicaragua nos lleva como un siglo de ventaja en ese aspecto. Nada menos ayer estábamos viendo un artículo relacionado al desarrollo que tiene Nicaragua en ese campo. Entonces, sí, creo que todo está girando alrededor de la agilización de la aplicación, de todas las actualizaciones. Es lo que nos mata a nosotros, porque llegan demasiado tarde. No, creo que no solo aquí en Oriente, sino que a todo lo largo del país se dará el mismo problema. Fíjese que solo ya con esto concluyo. Fíjese que el viernes por la noche nosotros trabajamos para llevando y trayendo personal de la empresa Calvo, la que enlata atún. Somos aproximadamente, solo buses, 30 más o menos. Entramos, salimos a ciertas horas para hacer los cambios de turno. Atropellaron un perro en el parqueo, a la entrada del parqueo, y casi se paró toda la operación de transporte, porque hasta medicina legal llegó para hacer el reconocimiento. Imagínense hasta dónde llega de ridícula la situación que han alcanzado a nivel, o por cumplir una ley que acaba de ser promulgada por el presidente. Pero en aspecto educativo, los cambios, las actualizaciones, ¿cuánto tiempo tardan en llegar? Y cuando empiezan los maestros a comentar, miren, tenemos que aplicar este programa, tenemos que hacer esta actualización, tarda muchísimo. Entonces, siempre educación, no sé por qué ha tenido ese letargo. Yo espero que con los cambios que ahora sí parece que se van a realizar, ya de maestros que algunos ya ni siquiera pueden subirse a los buses, ¿va? Que hay que hasta, como anda solo uno, ahora de motorista tiene que bajarse para ayudarles a subirse. ¿Y cómo va a poder un maestro de esos desenvolverse en una clase? Si realmente ahora es más dinámico, si son presenciales, ¿verdad? Es más dinámico que antes. Antes podía llegar solo a sentarse y decir, lean de tal página a tal página. Ahora ya la educación ya no debe ser de esa manera. Eso era todo, licenciada. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Sí, esperamos, ¿verdad? Esperamos. Sí, está habiendo bastante actualización a nivel nacional en cuanto a educación. Lástima que la forma en la que se está divulgando es quizá un poco lenta, pero sí se está trabajando. De hecho, yo he estado trabajando también en la actualización de una licenciatura y, y se ve que lleva buena pinta. Entonces, esperemos que tengamos buenos resultados de estos futuros profesionales de la educación. Y muchas gracias, Álvaro, por su aporte. No sabía que eso hacían con los perritos. Bueno, veamos. Tenemos recordatorios. Ahora que ya están casi 5, 6, creo que tenemos acá adentro.
aclararles que las actividades 2 próximas, tarea 2 y la entrega de la parte 1 de la tarea 3 van a quedar habilitados en plataforma. El tiempo de entrega no se afecta, pero queda habilitado todo, los recursos, el espacio de entrega, para que si usted la termina la actividad, la entregue. Voy a tratar de estar disponible en el caso de que hayan dudas. Voy a entrar a la plataforma, no con la frecuencia que se entra en el periodo normal, pero voy a tratar de entrar a sabiendas que ustedes van a estar trabajando, algunos. La tarea 2, el 22 de enero, el foro académico es el mucho más próximo, el lunes, o sea, mañana, de 5 hasta las 23:55 del viernes 9 de diciembre. Entonces tenemos la semana para aportar en ese foro. Así que hay que ponernos a trabajar en el foro para ya tener los 3 aportes. 3 aportes, traten de hacer el aporte principal y luego los aportes a los demás compañeros. Y nuestra tutoría 6, el 9 de enero, justo un poco antes de las 2 entregas de actividades. Si no hay dudas, los dejo hasta aquí. 3 minutos nada más van a tener para descansar. ¿Dudas? No, licenciada, muchas gracias. Perfecto. Parciales no tenemos ahorita, creo que esto. No. Porque Yesenia preguntó sobre el porcentaje del parcial. ¿Cuánto cierto. Sí, y la asignatura solo tiene un parcial. Ya les digo, acá lo vamos a ver. El parcial 25%. Tenía bastante. Sí, solo es un parcial. 25%. Si salieron mal en el parcial, con más razón hay que esforzarnos un poquito más en las actividades para poderlo solventar. Fíjense que el foro este vale 10 y son 2 foros y 10 y otro 10%. Los foros no son tan complejos, son 20% que se pueden ganar fácilmente. Entonces tratemos de aportar en los foros, que no se nos olvide. Y hacer los 3 aportes, porque la nota se diluye. El aporte principal, si no me equivoco, ya voy a ver bien la rúbrica vale 5 puntos. Entonces, si usted su aporte lo hace así, que no tan fundamentado, entonces va a tener solo 4. Y si los otros aportes con sus compañeros también, y así. Entonces, tratemos de hacer bien el aporte en los foros y ya van a tener el 10% de cada uno. Sí, lastimosamente sí valía el 5%, no sabía. ¿Matúas? De mi parte, No. gracias, licenciada. Ok. Entonces nos quedamos hasta aquí. Nos vemos en la siguiente tutoría hasta el otro año. Igual vamos a estar trabajando esta próxima semana. Nos seguimos viendo. Feliz Muchas Navidad, Felices vacaciones. feliz Ya Año nos hablamos. Nuevo. Feliz Navidad y Año Nuevo. Gracias, Liz. Gracias a Gracias, ustedes. licenciada. Por eso.